Ah, qué precioso esto, hermanos, porque precisamente el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, les decía que hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Y aunque estamos ahí en la tierra, la realidad es que su reino, que es en este momento el reino de la iglesia, pues es obvio que ahí estamos sentados con Él en su trono. Y es bueno que nosotros lo entendamos, porque como siervos, en un momento dado, a lo que hemos llegado a ser ahora, antes éramos todo lo contrario. Pero gracias a Dios esto, hermanos. Una vez más, les agradezco en nombre del Señor que estén conectados, que estén pendientes y aprecio el esfuerzo que hacen por participar, hermanos amados. Que Dios bendiga esta noche a cada uno en particular, que llegue hasta sus hogares y a sus corazones y que les ministre a través del Espíritu Santo. Ya falta poco tiempo para poder terminar este precioso libro, que no sería mala idea repasarlo. ¿Me escuchan ahora? Mucho mejor, papi. Pero bien, retomando entonces el versículo 13, 5:13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En este pasaje, o en estos dos versículos, tratemos de aplicarnos y entender. Nosotros no podemos ser luz si el Señor Jesucristo realmente no nos alumbra. El salmista dice: tú encenderás mi lámpara. Entonces es lo que tenemos que buscar. Y una cosa bien importante aquí es que si somos luz, donde quiera que estemos, de hecho nuestra presencia en cualquier lugar y en cualquier circunstancia va a poner de manifiesto, hermanos amados, las obras de las tinieblas, las cuales, como vimos antes, son obras que uno tiene que reprender y no participar de ellas. Quisiera que viéramos, por favor, también en el caso de lo que es vergonzoso, porque no solamente hay que reprender, sino que hay que exponer las obras de las tinieblas. Como les dije anoche, la palabra aquí para reprender es lenjos, que significa amonestar, redarguir o convencer. Y en el punto de lo que es vergonzoso, les decía que es la palabra aizrón, y que significa indecoroso, deshonesto, bajo, rastrero, palabra sucia, obscena y actos desordenados. Pero aquí el enfoque es la luz, pero no la luz, como dijera, de una forma tal en la que lo proyecte otra cosa. Los que tenemos que proyectar la luz somos nosotros. Y la única manera de que eso suceda es que Cristo nos alumbre. Pero una evidencia de que Cristo nos ha iluminado, nos ha alumbrado, hermanos amados, es que estamos vivos. Estábamos muertos en delitos y pecados, como el apóstol Pablo lo dice en Efesios 2, ¿verdad? Pero ahora hemos vuelto a la vida. Y hemos vuelto a la verdadera vida, a la vida Cristo. Él es el que está ahorita manifestándose, y de hecho Él nos envuelve con su luz, y como repito, donde quiera que estemos, si hablamos, si actuamos, etcétera, todo será en relación a la luz o a la verdad. Veamos por favor en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 20-21, que es donde estábamos por participar
anoche, pero terminamos, el tiempo me agarró. Y allí el apóstol Juan dice lo siguiente, 3:20-21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Por qué estoy leyendo o estamos leyendo este versículo? Porque tampoco nosotros podemos reprender nada si antes nosotros no hemos sido objeto o no hemos tenido la experiencia de la reprensión de Dios. Eso nos va a capacitar, nos va a autorizar, porque vamos a tener confianza en el sentido de que al intervenir para amonestar, reprender, redarguir, convencer a alguien, lo haremos en la posición de la autoridad que hemos alcanzado, porque nosotros mismos hemos tenido esta experiencia de parte de Dios para con nosotros. Ahora, en cuanto al asunto de lo que somos luz, como dice el versículo 13, volvamos otra vez al Evangelio de Juan ahora, capítulo 3, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y veamos qué es lo que sucede en este mismo marco de la luz, las obras infructuosas de las tinieblas, las cuales ya sabemos que tenemos un mandamiento aquí de reprenderlas, ¿verdad? Dice allí en Juan capítulo 3, verso 19 al 21, dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo, pues, es obvio, está hablando del Señor Jesucristo. Pero recuerden que Él también dijo un día a los judíos que ellos eran la luz del mundo. Por lo tanto, esto también se aplica a nosotros, ya que hemos venido a ser un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre con ellos, y por lo tanto esta aplicación aquí, esta calificación no solamente recae sobre los judíos, sino que recae también sobre nosotros. Y dice acá, en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otra vez, como decía anoche, cuando uno camina rectamente, anda con honestidad, con honradez y practica realmente la vida cristiana, siempre va a tener la dura o difícil experiencia de encontrar gente que debido a esta santidad no seamos reconocidos, ni bien recibidos, ni aceptados. Pero eso es algo que nosotros ya debemos de entender. Con todo, es bueno darnos cuenta que hay otro grupo que sí realmente va a estar de acuerdo con nosotros, inclusive van a venir a la luz y van a permitir que sus obras sean reprendidas. Versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero esa es una tarea, un trabajo que nosotros tenemos hoy, de ser luz. Solo siendo luz tenemos la autoridad, la condición para reprender las obras de las tinieblas. Es serio y es difícil cuando uno trata de corregir a alguien y definitivamente esa persona conoce o sabe que nuestra condición moral o nuestra solvencia moral no es algo que esté en el plano de ser reconocido, ser respetado, y terminamos menospreciados, porque ¿cómo puede reprender las tinieblas a las tinieblas? Es una cosa ilógica, pero es lo que está sucediendo. Aquí lo que sucede con nosotros es que muchas veces, como decía mi abuelita y mi esposa, de vez en cuando también lo platicamos, y que lo que le dijo el comal a la olla. Entonces, nosotros debemos tener ese cuidado.
solo tenemos la autoridad y la condición para reprender a las obras de las tinieblas. Número uno, si hemos sido alumbrados por Cristo y hemos pasado de muerte a vida. Número dos, si estamos en la práctica, hermanos amados, de mantener nuestra luz encendida. La luz son nuestras buenas obras. La luz es nuestro testimonio creíble, confiable. Pero la invitación, y este versículo es bien, como les dijera yo, difícil en ese aspecto. Versículo 14, 5:14 de Efesios. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Les digo que yo he buscado por todos lados alguna referencia, algo que concuerde con otros pasajes. Y de veras me llama mucho la atención que no pude hallar algo que realmente pueda servirnos en este sentido. Pero es interesante porque dice en el versículo 14, por lo cual dice, pero ¿quién dice? Podría ser más entendible si dijera, por lo cual les digo, o por lo cual alguien dice. Sencillamente dice, por lo cual dice. Es obvio que en este momento en el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, el Espíritu Santo seguramente trajo al apóstol Pablo estas palabras. Porque, como les he dicho antes, estoy seguro que el apóstol Pablo nunca dijo nada que no le fuera revelado y que él no hubiese experimentado. El apóstol Pablo sabía que él en un tiempo estuvo dormido entre los muertos y que Cristo lo alumbró. Si recuerden su experiencia, su encuentro allá en Hechos 9, cuando él iba camino a Damasco, dice que él vio una luz que lo cegó y lo dejó ciego por unos días. Entonces nosotros ahora entendamos esto. De igual manera para nosotros. Hemos sido despertados. Vivíamos entre los muertos. Estábamos hablando con mi esposa un día, antier creo, estamos viendo este versículo. Y le digo, ¿quién en su sano juicio va a ir a dormir o a vivir en medio de un cementerio? Tal vez a los alrededores, pero en medio tener una casa entre los muertos o vivir ¿qué? En un sepulcro como el endemoniado Gadareno, que es la escritura que dormía o vivía en los cementerios, en los sepulcros. Pero la realidad, hermanos amados, es que este mundo, en la condición que se encuentra, definitivamente, hermanos, definitivamente el mundo es un gran cementerio. Y hay un montón de gente que anda caminando ahí, pero son como zombies. Son como muertos vivientes. Y algunos de nosotros andamos viviendo con ellos porque de alguna forma, hermanos amados, hay gente allá en medio de todo esto que de alguna manera lo notan, lo advierten y tratan de no convivir con toda la gente que conocen o con toda la gente que les rodea. Se aíslan, se marginan, se ponen fuera del alcance o de la comunión con todas esas personas que andan desordenadamente. A ese podría llamarle yo que está dormido, pero necesita ser despertado. Entonces, yo espero que esto nos ayude a entender estas situaciones. En el Evangelio de Juan siempre, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, vamos otra vez al Evangelio de Juan, y en el versículo 22, 15-22, en el marco de lo que nos toca hacer a nosotros como luz. Recuerden que como luz somos como una luz levantada en un lugar para alumbrar a otros.
Somos como una ciudad asentada sobre un monte, dice el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos otra escritura que nos ayuda a entender eso. Le dije 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Qué bueno que esta sea nuestra experiencia. Y que donde nos movamos como hombres y mujeres que hemos sido iluminados por el Señor, entendamos que debido a eso seguramente muchos van a aborrecernos, ya que a Jesucristo también lo aborrecieron precisamente porque él es la luz, por eso lo aborrecieron. Y lo tremendo que muestra aquí el Señor, que debido a que Él vino, inclusive habló, predicó, eso dejó sin excusa al mundo. Como con nosotros puede darse el caso, o más bien se da el caso, de que nuestra presencia andando en santidad, hermanos amados, incomoda a mucha gente, pero ya los dejamos sin excusa, sin argumento, porque ellos no pueden negar que sí se puede tener una vida de santidad, porque tienen el ejemplo enfrente y no pueden negarlo. Y aunque lo hagan, el resultado para ellos no va a ser muy beneficioso. La realidad es que estamos puestos en este mundo para convencer. Y la única forma de que convenzamos al mundo es que, hermanos amados, de veras sigamos siendo iluminados por el Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios, él dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. También en el contexto es la misma que dijera yo, la misma verdad, porque aquí está hablando de nuestro testimonio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el contexto, la palabra sabio realmente tiene que ver con todo esto de ser la luz. Es bien claro. Pero ahora vamos a aplicar lo que significa sabio, no solamente en relación a nuestro testimonio, sino también al ejemplo que debemos dar en el versículo 16, porque solo los sabios pueden aprovechar bien el tiempo. Miren, hermanos, la época en la que estamos viviendo. Hoy sí estamos seguros que estamos viviendo días malos. Pero imagínense un ejemplo nomás. ¿Creen ustedes que es de sabios salir a exponernos sin razón, sin motivo, sin necesidad? No es de sabio. Yo no estoy diciendo que no vamos como dijéramos, a salir en alguna ocasión, en algún momento, por alguna necesidad, pero salir solamente como lo están haciendo muchos, hermanos amados, no es sabio, no es prudente. Entonces entendamos, aproveché muy bien el tiempo. En este punto de aprovechar bien el tiempo, ¿cómo hemos estado aprovechando ya estos 4 meses? Yo me he dado cuenta, hermanos amados, y lo voy a decir con propiedad, pero me he dado cuenta que teniendo al alcance, teniendo a la mano este medio del cual estamos haciendo uso, me doy cuenta, y tal vez ignore realmente, y me disculpo si es así, que han tenido razones para no conectarse.
para no aprovechar el tiempo que tenemos. Va a venir el día que posiblemente vamos a estar metidos en una cueva, huyendo tal vez por una montaña, por un desierto, qué sé yo, donde vamos a anhelar y vamos a echar de menos un día como este, donde todavía gozamos de cierta libertad, gozamos, hermanos amados, de recursos todavía, de seguridad, y debemos aprovechar, porque no hay duda ya, y aquí, hermanos amados, ya no es cuestión de estar pretendiendo ser profeta, ya sabemos todos nosotros qué es lo que viene, y sabemos que no es nada para estar jugando, no es nada para estar perdiendo el tiempo. Es el tiempo que tenemos de aprovecharlo, de ponernos bien en serio con Dios y ponernos a cuentas. También hay que estar a cuentas con todos los que nos rodean, con todos los demás hermanos, padres, hijos, vecinos, etcétera. No es el tiempo para estar buscando conflictos, pleitos, ni estar abrigando amarguras como hemos estado viendo antes en nuestros corazones, odios, rencores. Es el tiempo de reconciliarnos, es el tiempo, hermanos amados, de ponernos a cuenta en todo sentido. Porque así como estamos hoy, no sabemos en qué momento nos va a llegar, ni por dónde nos va a llegar, o de qué manera va a llegar. Y existe un peligro latente de ser afectados, hermanos amados, y sé, como a muchos les ha tocado, que a través de grandes dolores, a través de grandes aflicciones, han sobrevivido solo por la gracia de Dios. Otros no, otros ya pasaron, como dijera, la experiencia de la muerte, y no sabemos, hermanos, realmente con certeza la realidad al otro lado, de tal manera que podamos estar plenamente seguros, a menos que sabemos que aquel que andaba bien con Dios, pues está bien ahorita. Pero en este caso, otra vez, decía cierta persona hace tiempos que el tiempo perdido, valga la redundancia, hasta los santos lo lloran. Entonces aprovechemos bien el tiempo. Y sí, me está preguntando mi esposa, ¿y quiénes son los santos? Pues nosotros. Hoy quizás podemos nosotros desperdiciar el tiempo, pero no es sabio desperdiciarlo. Hoy hemos tenido tiempo para orar, hemos tenido tiempo para conversar, hemos tenido tiempo para la escritura, bueno, hemos tenido tiempo para muchísimas cosas. Algunos se la han pasado quizás viendo cosas que no deben estar viendo, durmiendo quizás, y bueno, haciendo cosas que no convienen. Así que es bueno esta exhortación de que aprovechemos bien el tiempo. El tiempo no es nuestro, hermanos. El tiempo es de Dios. Y realmente es interesante que esto del tiempo solo es aplicable a nosotros. Dios vive en una eternidad. Para Dios el tiempo no es ningún problema. Para nosotros sí lo es. Porque el tiempo habla de oportunidades, habla de ocasiones, habla de sazones, hermano, habla de situaciones que realmente llegan en un tiempo determinado y dejan de ser. Otras cosas vendrán, pero es probable que las cosas que vengan, muchos de nosotros ya no vayamos ni a experimentarlas, ni a disfrutarlas, ni a sufrirlas. Pero con todo, en este tiempo presente nos toca a nosotros aprovecharlo, porque los días son malos. Acuérdense lo que Eclesiastés 12 enseña, ahí solo se los dejo de referencia nomás. Pero en el versículo 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ya sabemos por Romanos 12, 1 y 2, de qué manera nosotros comprobamos la buena voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Entonces, hermanos amados, en este caso de no ser insensato,
Esta palabra insensato en el griego es la palabra afrón, afrón, A-F-R-O-N, afrón, que significa sin sentido, sin sentido. No, uno le cuesta entender a un insensato. Y es bien, como le dijera yo, impactante lo que sucede con lo que nosotros como insensatos hacemos. Dentro de la insensatez, hermanos amados, hay actitudes y hay decisiones que tomamos en las cuales corremos un gran riesgo, donde ponemos en juego nuestra integridad, ya sea física o moral. Es una insensatez. También la palabra insensatez significa locura. Significa ser un indocto o un ignorante. También significa ser necio. Necio. Entonces, aquí podríamos sustituir nosotros la palabra no seáis insensatos, no seáis necios, no seáis locos, no seáis atrevidos, no hagan cosas sin sentido, ¿ve? No sean indoctos. ¿Qué quiere decir esto de no ser indocto? Hay que estar bien conocedor de las situaciones. Por eso habla de que tenemos que ser sabios. Hay que actuar de tal manera que lo hagamos con sabiduría, no con insensatez. Es mejor que se asombren porque somos sabios y no porque somos insensatos. Aquí dice que si uno es sabio, va a poder entender cuál sea la voluntad del Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos hallemos. Vamos a poder tomar la decisión correcta para seguir la voluntad del Señor. Amén. Luego dice acá, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Bueno, no sé si habrá otras cosas con las cuales embriagarse. Y por cierto, el libro de Proverbios habla de la sidra, habla de la cerveza, habla del licor, y hoy hay otras tantas cosas como las drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la mera verdad, yo creo, hermanos, que nadie embriagado puede actuar cuerdamente. ¿Qué es lo que sucede con alguien embriagado? Yo creo que no voy a extenderme en esto porque todos ustedes ya tienen entendimiento de lo que sucede con alguien que se detiene en la bebida o en el licor. En este punto, hermanos amados, es bien interesante ver los consejos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:3, en 2 Timoteo 5:23, bueno, volviendo a 1 Timoteo 3:3, aunque hay varias menciones allí, el apóstol Pablo recomienda principal o particularmente para aquellos que anhelan obispado o para aquellos que van a tomar el diaconado, ¿verdad? Inclusive para las esposas, tanto de los obispos como para los diáconos, se aconseja que no sean dados al vino o al mucho vino. Repito, 1 de Timoteo 3:3. Entonces no voy a ir ahí, ustedes léanlo, por favor. Pero, por otro lado, llama mucho la atención que en 2 Timoteo 5:23 el apóstol le aconseja a Timoteo, y lo tomé porque quiero que entendamos algo. Allá el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que debido a sus frecuentes enfermedades y por causa de su estómago, que ya no tome agua, sino que use un poco de vino. Pero esto no es una licencia. Esto no es una autorización. Yo he oído a más de alguno que está detenido en la bebida justificarse.
Y es interesante cómo se han esmerado en saber o conocer y aplicar mal, por supuesto, estos versículos para justificar su embriaguez. Eso no es correcto. Eso es sacar un texto del contexto. Porque a Timoteo el apóstol Pablo le está recomendando esto como una medicina, como una, ¿cómo les dijera? Como una terapia, por una parte. Y por otro lado, sabemos que en la región, en ese lugar, y es muy seguro, en esa época, el agua no era potable. Y se arriesgaba Timoteo a adquirir enfermedades o a hacer que su malestar del estómago no pudiera tener, ¿cómo diría?, recuperación. Entonces, en este punto, vemos que el apóstol Pablo, seguramente también Pablo lo hacía. Es más, sabemos que los judíos, hermanos amados, y a nosotros nos causa extrañeza, pero, hermanos, recuerden a Jesucristo, él fue juzgado por la gente por ser un bebedor de vino. Jesucristo bebía vino, suficiente, bastante vino. Lo que entendemos, hermanos amados, que él no llegó a la embriaguez, ¿verdad? Entonces nosotros, aquí el punto es, hermanos amados, una cosa es que por cuestiones de salud alguien o algún médico le recomiende a alguien tomar un poco de vino por causa de su estómago, pero ese es otro asunto. No vamos a tomar eso como una justificación para embriagar. Ahora, hermanos amados, ¿qué es lo que hay con el que se embriaga? Dice aquí el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y aquí viene el problema. ¿Qué es disolución? La palabra aquí, disolución, en el griego es la palabra asotía. A-S-O-T-I-A, asotía, que significa libertinaje, desenfreno. Entonces, ¿a dónde lleva la embriaguez con vino? A la disolución. Y ustedes tal vez recordarán que en algún momento dado, papá o mamá o alguien tuvo el valor de decirnos, no sea disoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que no seamos libertinos, ni desenfrenados o locos. También este asunto de la disolución significa relajación. Es decir, en este caso, el que se embriaga llega a un punto, a una condición en la que muestra actitudes donde no le importa lo que hace. No le importa y se cree que no es responsable. Algunos, inclusive, cuando han cometido un crimen, los abogados hacen uso de esta treta para querer salvar a alguien y justificar que hizo tal o cual delito solamente porque andaba embriagado. Miren a cuántos detienen en la carretera manejando en estado de ebriedad. Es bien tremendo, es un ejemplo, pues, muy excepcional en este sentido de lo que no conviene embriagarse. Por eso dicen ahí, si te va a manejar, no tome. Y si toma, no maneje. Entonces, y principalmente en medio nuestro. Hermano, yo no sé ustedes, pero la experiencia mía es que realmente no se puede esperar nada bueno de alguien que se embriaga. No se puede esperar nada bueno. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo nos invita a considerar esto. Pero ahora viene, y como contraparte, él dice, antes de bien, sed llenos del Espíritu. Y a partir de aquí, en este punto, hermanos, vamos a ver que todo lo que el capítulo 5 de ahí en adelante debe ser tratado de esa manera, siendo llenos del Espíritu Santo, como hemos sostenido ya estudiando en el libro de los Hechos, y sabemos la importancia que eso tiene. Y por el hecho de que ya no hayamos estado haciendo hincapié, no nos relajemos, ¿verdad? Porque esto es una situación en la que nosotros ahora debemos vivir constantemente.
yo me doy cuenta a partir de aquí que fallamos en todo lo que el capítulo 5 de en adelante siga manifestando, hermanos amados, sencillamente porque no vivimos y no estamos, y en algunos casos no estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense bien, número 1, en el versículo 19 habla de una comunión, de una relación. Allí habla de estar nosotros, valga la redundancia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí, hermanos amados? Aquí es un recordatorio para nosotros, para que veamos de qué manera el holocausto continuo o el sacrificio continuo debe estar siendo observado. Hermanos, en estos días ha sido una gran oportunidad para que nosotros verdaderamente a esta altura, después de 4 meses, deberíamos estar bien ejercitados en la realización de lo que es el holocausto continuo. Vean ustedes aquí. Número 1 dice, hablando entre vosotros con salmos, saludándonos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Veamos esto, hermanos amados. Nosotros sabemos que hay que usar salmos, himnos y cánticos espirituales para alabar al Señor. Pero también es propio utilizar, hermanos amados, la cortesía, la amabilidad, que dijera yo, la bondad y la alabanza al prójimo, a los nuestros. Es bien importante. Luego dice ahí, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero entiendan esto, aquí la mayoría de palabras hablan de un plural. Número 1 dice, hablando entre vosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí no está hablando en primera persona. Aquí el apóstol Pablo está llamándonos la atención a que dirijamos nuestra mirada hacia lo que es la comunión de los santos, a lo que es la comunión del cuerpo de Cristo. Así debía de vivir el cuerpo de Cristo. El versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una situación aquí bien interesante que dice, dando siempre. Esa palabra es la importante ahí, dando siempre gracias por todo. Es otra palabra importantísima. Siempre y todo. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al único. Como el otro día tenía en mente y se me olvidó, se me fue. Después me quedé yo sintiendo que no lo hice. Pero si pueden, anoten estas palabras. Voy a dar un momentito para que alisten su bolígrafo. Anoten estas palabras. Uleja. Uleja. Con acento en la A. Uleja. Nae, con acento en la E. Nae. Lejodot. Lejodot con H. Lejodot. Lehodot. Lejodot. ¿Qué significan esas palabras en el hebreo? Significan, y a ti es propio agradecer. Repito el significado. Y a ti es propio agradecer. Repito las palabras en el hebreo. Uleja nae lejodot. Uleja nae lejodot. Yo lo tengo aquí en una página de papel ahí enfrente en la pared y a cada rato lo veo y me recuerda que es propio agradecer a Dios y hay que hacerlo en todo tiempo. En todo tiempo. Y hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
siempre que nos acerquemos a dar gracias al Señor, que el Señor Jesucristo participe en esa acción de gracias, como vimos un día de estos, hablando de las acciones de gracias. Ahora, hermanos amados, veamos algo en lo cual tenemos grandes problemas. Ya casi voy a terminar. Dice, someteos, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, yo le he dado vueltas y vueltas y vueltas por mucho tiempo a este versículo. Y he visto situaciones como la siguiente. Aquí este es un mandamiento donde nos ordena a todos, a los que tienen autoridad y a los que están bajo esa autoridad. Y no hay ningún problema en que los que están bajo la autoridad se sometan a la autoridad establecida. De hecho, a ellos saben que tienen que someterse a esa autoridad. Pero ¿qué cuando se le da vuelta al asunto? ¿Qué cuando aquel que se entiende, se supone, se sabe que esa autoridad tiene que someterse a alguien que no tiene autoridad? Podríamos pensar de ese modo. Pero leyendo, hermanos amados, dos versiones, la versión paráfrasis y la versión que, como ustedes saben, les he mencionado algunas veces, la versión arameo Galileo. En la versión paráfrasis, este versículo dice: honren a Cristo en el temor de Dios. También se puede leer de esta manera: honren a Cristo teniendo temor a Dios. Hónrense unos a otros. Es decir, démonos honra unos a otros en el punto de que lo hagamos porque le tememos a Dios. Es la idea. Por temor a Dios nos sometemos. Por temor a Dios nos honramos. Fíjense que esto es bien interesante porque Malaquías, por ejemplo, habla diciendo: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, en este caso, honra y temor van de la mano. Pero escuchen, para que dijéramos, diluir un poco más eso. En la versión arameo Galileo dice de la siguiente manera, y esto es bien interesante porque el contexto de los versículos que siguen adelante, del versículo 22 en adelante, hermanos amados, se hace énfasis en el amor. Dice en esta versión arameo Galileo, dice: someteos unos a otros en el amor de Dios. Y el apóstol Juan dice que el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Por qué razón? Porque el temor es echado fuera por el amor. O sea, ¿qué dijéramos? Esa condición, hermanos amados, de estar ahí sujeto, sometido hasta casi a la fuerza, no va a hacer que el que se somete, hermanos amados, lo haga de todo corazón, ni mucho menos lo haga con respeto, ni con admiración, ni con humildad. Porque aquí este es el punto, hermanos amados. Lo voy a leer de esta manera: someteos unos a otros en el amor de Dios. Si realmente, hermanos amados, como estos capítulos aquí, ustedes pueden ver en el versículo 33 de este capítulo, versículo 5, capítulo 5, versículo, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esta palabra respetar es precisamente tener temor. La palabra temor y respeto básicamente dicen lo mismo. Entonces, espero que pueda darme a entender
y que ustedes de aquí en adelante ahora nos conduzcamos en este punto, hermanos amados, y no nos pongamos en esa situación en la que a veces nos hallamos. Que se ha creído, o el marido a la mujer, porque a veces la esposa llega pidiéndonos o diciéndonos algo, pero como nosotros somos la cabeza, no estamos dispuestos a aceptar o a reconocer que la esposa, o en su defecto, que en algún momento el hijo tenga razón en lo que está diciendo. Prácticamente esto de someterse es sencillamente hacerse favorable, y no meramente en función de la posición que se tiene, sino en función de la razón, en función de la verdad, en función del juicio, en función de la necesidad. Si el hijo viene pidiéndome algo que yo noto, fíjense bien, que eso yo debo de atenderlo porque es mi responsabilidad, entonces vengo yo y yo me someto a la petición, a la necesidad del hijo o de la esposa o de quien sea. Ahí es donde viene que el que esté en autoridad tiene que bajar, por decir así, y como autoridad someterse a la petición, a la necesidad, a la circunstancia que requiere mi intervención como autoridad, por supuesto, pero como tal, yo me someto a esas situaciones, no a la persona en particular que tiene la necesidad o hace la petición, sino en función a la necesidad de esa persona, a la circunstancia de esa persona. Hay casos donde alguien ha sido criticado, ha sido, ¿cómo decirle?, señalado, porque en un momento determinado, siendo autoridad, fue condescendiente con alguien. Y critican, pues, que cómo esa autoridad se bajó a tal nivel para atender a alguien. Hermanos amados, una de las cosas que sabemos es que muy a menudo nosotros los adultos casi no le damos importancia ni le damos atención a los niños, y muchas veces los niños tienen cosas importantes que decir. Hay que ponerles cuidado, hay que ponerles atención. Cuando les ponemos cuidado, les ponemos atención. Yo soy la cabeza, yo soy la autoridad, pero cuando yo obedezco a la necesidad, a la petición de esta persona, aunque sea un niño, yo me estoy sometiendo. Y luego viene el grave conflicto aquí, hermanos amados, de esto de la situación de la, ¿cómo se llama?, de la sujeción. Miren, hay una palabra relacionada, y en este caso dentro de lo que es el matrimonio. El versículo 22 dice: las casadas estén sujetas. Y es la misma palabra de someterse. Básicamente están relacionadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujeta también implica el hecho de estar amarrada, encadenada. Es lo que la idea que da. Ahora, dentro de este plano, la palabra para sujeción es la palabra con J, potaje, con J al final también, potaje, que significa subordinación. Pero la subordinación lleva la característica de la obediencia. En otras palabras, aquí se podría decir que las casadas sean obedientes a sus propios maridos como al Señor, para que no suene tan golpeado. Y hermano, las feministas, y con todo respeto lo digo, hermano, han dicho que Dios es machista, que Jesucristo es machista, y que muchos religiosos somos machistas porque imponemos nuestra autoridad. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que nos enseñoreemos. La Biblia enseña que señoreemos, y básicamente todo lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro habla de este asunto de la relación matrimonial, hermanos, no hay nada que indique que el marido es como dijera yo, un autoritario sobre su mujer. No funciona, no es así la cosa. O servimos por amor
o vamos a tener que recurrir a cosas que no convienen, que no son saludables. Entonces, termino diciendo esto. Aquí la palabra sujeta es obediencia y subordinación, pero no es una subordinación impuesta, sino que es una subordinación que obedece al hecho de que es un mandamiento del Señor. No es un antojo ni capricho del hombre. El hombre tiene el rol de ser la cabeza y la mujer tiene el rol de ser el cuerpo. Y biológicamente se nos muestra esta realidad, y lo que es en lo natural es una figura de lo espiritual. Por lo tanto, si la mujer y el hombre funcionamos de acuerdo a esa situación, todo va a estar bien. Fíjense, hermanos amados, versículo 29 de este capítulo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí veamos que Cristo y el marido están en la posición, hermanos amados, de sustentar y cuidar. Y por este sustentar y por este cuidar, hermanos amados, como en gratitud, la mujer o la casada no va realmente de manera voluntaria, de manera agradecida, hermano, va a sujetarse a su marido sabiendo que depende de él, y que lo que el marido le ofrece no es una cosa que venga a darse como un soborno, como un chantaje, sino como una, como le dijera, como una responsabilidad del marido, como también es la responsabilidad de Cristo para con la iglesia. Y el versículo 32, hablando de los misterios, dice: grande es este misterio, y a este misterio que el apóstol Pablo le llama aquí grande, no es otra cosa más que el misterio de la relación entre el marido y la esposa. Es un misterio, pero es un misterio que le es revelado solamente a aquellos que siguen las normas, reglas, hermano, que la palabra establece de cómo debe ser la relación. Los únicos que descubren la belleza, que descubren la riqueza, la bondad, hermano, que descubren la realidad preciosa que hay en esta relación, hermano, para ellos deja de ser un misterio. Para los que desordenamos las normas, leyes de esto de la relación entre marido y mujer, desconocen realmente. Sigue siendo un misterio y nos preguntamos a cada paso: ¿y por qué me sucede esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Hay un montón de porqués que tenemos debido a las situaciones que se han generado, debido a que no nos hemos puesto realmente, hermanos, a entender este misterio que enfoca la relación en el matrimonio de un hombre y una mujer. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Padre, esta noche, gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por estar atento, estar pendiente. Señor, cada noche, cada día, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para que podamos ser iluminados, para que podamos nosotros ser testimonio, para que podamos ser obedientes, para que podamos someternos unos a otros, para que estemos en comunión, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, que estemos cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, en la unidad del Espíritu.